Había planeado esa cena con semanas de anticipación. Quería que todo saliera perfecto. Por fin, mis amigos más cercanos vendrían a conocer la casa donde vivo con mi esposo Alejandro y, desafortunadamente, con mi suegra Dolores. El nombre le quedaba perfecto, porque desde que la conocí, solo me había traído dolores de cabeza. Vivimos en un pequeño piso en el barrio de Lavapiés, en Madrid. No es muy grande, pero tiene ese encanto de los edificios antiguos con techos altos y ventanas que dejan entrar mucha luz. Lo decoramos poco a poco, con muebles que encontrábamos en mercadillos y tiendas de segunda mano. Cada rincón cuenta una historia nuestra, excepto el pasillo que lleva a la habitación de Dolores, que parece territorio prohibido. Un día será solo nuestro, me decía Alejandro para consolarme, pero ese día nunca llegaba. Para la cena, preparé varios platos típicos: tortilla de patata, croquetas caseras, un gazpacho refrescante y, como plato principal, una paella que aprendí a hacer con la receta de mi abuela valenciana. Me pasé toda la mañana cocinando, cortando, probando. Quería que mis amigos vieran que, a pesar de todo, estaba construyendo un hogar. Decoré la mesa con un mantel blanco bordado que había heredado de mi madre, coloqué flores frescas en un jarrón de cristal y encendí velas para crear ambiente. Incluso compré copas nuevas para el vino tinto que Ramón, uno de mis amigos, traería de su última visita a La Rioja. Todo estaba calculado. Mi suegra me observaba desde la puerta de la cocina, con ese gesto de desaprobación que llevaba como una segunda piel. Dolores siempre había sido así, fría, controladora y evidentemente molesta con mi existencia. ¿De verdad vas a gastar tanto dinero en una cena para tus amiguitos? Me soltó mientras yo terminaba de preparar la salsa para las croquetas. No es un gasto, Dolores. Es una inversión en buenos momentos, le respondí, intentando no perder la sonrisa. Desde que conocí a Alejandro hace 3 años, en aquella exposición de arte en el Reina Sofía, Dolores había dejado claro que yo no era suficiente para su hijo. Él necesita una mujer con más clase, no una maestra de primaria que apenas puede pagar un alquiler, le escuché decir por teléfono una vez. Dolores había sido directora de un banco importante antes de jubilarse, y creía que eso la colocaba por encima del resto de los mortales. Cuando nos casamos, hace apenas 8 meses, pensé que las cosas mejorarían. Pero entonces vino el golpe: Dolores perdió a su marido, el padre de Alejandro, y mi esposo no tuvo corazón para dejarla sola en su casa. Solo será por un tiempo, hasta que se recupere, me prometió. Ese tiempo se estaba convirtiendo en una eternidad. A pesar de todo, intentaba mantener la cordialidad. Le servía el café como le gustaba por las mañanas, con 2 gotas de leche y sin azúcar. Le preguntaba por sus amigas del club de lectura. Incluso aguantaba sus críticas constantes sobre cómo colocaba los platos en el lavavajillas o cómo tendía la ropa. Todo porque creía, ingenuamente, que con el tiempo ella cambiaría, que vería lo mucho que yo amaba a su hijo. Pero esa noche, mientras daba los últimos toques a la mesa, noté algo diferente en su mirada. No era solo el habitual desprecio, había algo más afilado, más intenso. Parecía molesta por ver tantas personas queridas a mi alrededor, como si mi felicidad fuera una ofensa personal para ella. Lo sentí, ese presentimiento que te eriza la piel, pero decidí ignorarlo. No dejaría que nada estropeara esa velada. Alejandro llegó del trabajo justo a tiempo, con esa sonrisa que me derretía desde el primer día. Me abrazó por la cintura mientras yo encendía las velas. Todo se ve increíble, cariño, me susurró al oído. Eres maravillosa. Por un momento, me olvidé de Dolores, de sus miradas, de la tensión constante. Solo existíamos nosotros y la promesa de una noche especial con amigos. El timbre sonó puntual a las 9. Primero llegaron Clara y su marido Pablo. Clara era mi mejor amiga desde la universidad, donde estudiamos juntas antes de que ella decidiera cambiar a Derecho. Ahora era una abogada respetada, con una personalidad fuerte que contrastaba con mi carácter más reservado. Siempre decía lo que pensaba, sin filtros, y eso me encantaba de ella. Después llegaron Ramón y su novia Lucía, compañeros del colegio donde yo daba clases. Y finalmente, Miguel, un amigo de Alejandro que acababa de regresar de trabajar en Chile. La casa se llenó de risas, de conversaciones cruzadas, del tintineo de copas.
Los elogios no cesaban, que si la casa era preciosa, que si la comida olía de maravilla, que si teníamos mucho gusto decorando. Me sentía radiante, como si por fin, después de meses de soportar a Dolores, pudiera mostrar que no todo era tan horrible, que estaba construyendo algo hermoso. Servimos los entrantes, abrimos el vino, nos sentamos todos alrededor de la mesa. Incluso Dolores parecía comportarse, limitándose a observar sin hacer comentarios hirientes. Quizás la presencia de tantas personas la intimidaba un poco, pensé. Alejandro me miraba con orgullo, y yo sentía que por fin las cosas empezaban a encajar. Cuando estaba sirviendo la paella, Miguel comenzó a contar anécdotas de su tiempo en Santiago de Chile. Todos reíamos con sus historias, con ese acento que había adoptado después de 2 años allí. El ambiente no podía ser mejor. Estaba a punto de levantarme para traer más pan cuando la voz de Dolores cortó el aire como un cuchillo afilado. En medio de las risas y las copas de vino, la voz de Dolores resonó como un disparo. ¿Vas a seguir ahí sentada como una señora, o vas a limpiar el baño? Está asqueroso y tus amigos seguro necesitarán usarlo. Sus palabras cayeron como un balde de agua fría. El tiempo pareció detenerse. Todos dejaron de comer, las cucharas quedaron suspendidas en el aire, y yo sentí que el mundo giraba más lento. Mi rostro se incendió, no por vergüenza, sino por incredulidad. ¿Cómo podía hacerme eso, justo frente a todos? La paella, que hace un segundo era el centro de atención, quedó olvidada. El silencio se hizo tan espeso que podría cortarse con un cuchillo. Miré alrededor de la mesa. Clara tenía los ojos abiertos como platos, Miguel miraba su plato, claramente incómodo, y Ramón intercambió una mirada rápida con Lucía. Nadie sabía qué decir. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. El estómago se me revolvió y sentí un nudo en la garganta que me impedía hablar. Busqué los ojos de Alejandro, esperando una intervención, una palabra, un gesto que pusiera a su madre en su lugar. Pero su expresión era confusa, paralizada, como si no supiera cómo reaccionar. Estaba atrapado, como siempre, entre su madre y yo. «Mamá, por favor», murmuró finalmente, pero con tan poca convicción que casi fue peor que su silencio. Dolores no se inmutó. Al contrario, se acomodó en su silla, como si acabara de hacer un comentario sobre el tiempo y no me hubiera humillado frente a mis amigos. «Solo digo la verdad», continuó, dirigiéndose ahora a los demás. «Esta chica no sabe llevar una casa. Si vierais cómo está siempre el baño. Y la cocina, mejor ni hablamos. En mis tiempos, una mujer casada sabía mantener todo impecable». Sentí que me faltaba el aire. Era como si me estuvieran ahogando lentamente. Pero entonces, Clara, mi salvadora, mi amiga del alma, intervino con esa voz firme que usaba en los tribunales. «Disculpe, señora, pero creo que está siendo muy injusta. Su nuera ha preparado una cena espectacular, ha decorado esta casa con un gusto exquisito, y le aseguro que el baño estaba perfectamente limpio cuando lo usé hace media hora». Los ojos de Dolores se estrecharon como los de un gato a punto de atacar. No estaba acostumbrada a que la contradijeran, menos aún una extraña en lo que ella consideraba su territorio. «Tú no te metas, niña. Esto es un asunto familiar. Cualquier cosa que afecte a mi amiga me concierne», respondió Clara, sin dejarse intimidar. El ambiente se volvía cada vez más tenso. Pablo, el marido de Clara, le puso una mano en el brazo, como pidiéndole que se calmara. Miguel propuso cambiar de tema, intentando hablar del último partido del Real Madrid. Pero era demasiado tarde. La cena estaba arruinada. Respiré profundo, tratando de recuperar el control. Había soportado demasiado tiempo los desprecios de Dolores, sus comentarios hirientes, sus miradas de desdén. Siempre en silencio, siempre tragándome las lágrimas, siempre por amor a Alejandro. Pero esa noche algo dentro de mí se rebeló. Me puse de pie con toda la dignidad que pude reunir. Las piernas me temblaban, pero mi voz sonó sorprendentemente firme. «No voy a limpiar ningún baño ahora, Dolores. Esta noche es para celebrar, para compartir con mis amigos. No soy tu sirvienta». La habitación quedó en completo silencio. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina,
el ruido lejano de un coche en la calle, incluso el sonido de mi propio corazón. Todos me miraban, sorprendidos por mi repentino arranque de valentía. Los ojos de Dolores se encendieron de furia. Se levantó lentamente de su silla, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. «¿Qué has dicho?», preguntó, su voz apenas un susurro peligroso. «He dicho que no soy tu sirvienta», repetí, sosteniendo su mirada. Fue como si algo se rompiera dentro de ella. Su rostro, normalmente compuesto y frío, se contorsionó en una mueca de rabia. Sin decir nada más, se acercó a mí con 2 rápidos pasos y, delante de todos, me abofeteó con fuerza. El golpe me pilló por sorpresa. Mi cabeza giró por el impacto y sentí un dolor agudo extendiéndose por mi mejilla. Durante un segundo, todo se volvió borroso. Cuando recuperé el enfoque, vi las caras horrorizadas de mis amigos. Clara se había puesto de pie, al igual que Pablo y Alejandro. Miguel tenía una mano sobre la boca, y Lucía parecía a punto de llorar. El golpe físico dolió, pero lo que más me hirió fue la violencia del acto, la humillación pública. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. No era solo una bofetada, era el símbolo de todos los abusos que había soportado en silencio. Alejandro por fin reaccionó. Se interpuso entre su madre y yo, con una expresión que nunca le había visto. «Mamá, ¿qué has hecho? No puedes pegarle a mi mujer». Dolores pareció momentáneamente sorprendida de que su hijo la enfrentara. Parpadeó varias veces, como si no entendiera qué estaba pasando. «Ella me faltó el respeto», dijo finalmente, como si eso justificara todo. «En esta casa nadie me ha hablado así nunca». «Esta no es tu casa», intervino Clara, acercándose a mí y pasando un brazo protector por mis hombros. «Es la casa de ellos, y acabas de agredir físicamente a tu nuera». Dolores soltó una risa amarga. «¿Agredir? Por favor, fue solo una bofetada. Las jóvenes de hoy son tan sensibles». Me toqué la mejilla, que ya empezaba a arder. Sentía un sabor metálico en la boca, y me di cuenta de que me había mordido el labio con el impacto. Las lágrimas amenazaban con salir, pero me negué a darle la satisfacción de verme llorar. Miguel, siempre el más sensato, intentó mediar. «Creo que todos necesitamos calmarnos un poco». «Ha sido un malentendido». «No ha sido ningún malentendido», le interrumpió Clara, con los ojos brillantes de indignación. «Ha sido una agresión clara y delante de testigos». Y entonces, sin que nadie pudiera preverlo, Clara sacó su teléfono del bolso. La bofetada dejó la sala en shock. Llevé mi mano a la mejilla, sintiendo el ardor que se expandía como fuego, mientras luchaba por contener las lágrimas. Nadie sabía qué decir. El silencio era tan denso que casi podía tocarse. Clara, sin vacilar ni un segundo, se levantó y sacó el móvil de su bolso. «Esto fue agresión. Voy a llamar a la policía ahora mismo». Sus palabras resonaron como un trueno en la habitación. Yo no pude decir nada. Estaba paralizada, todavía intentando procesar lo que acababa de suceder. Jamás pensé que Dolores llegaría tan lejos, que cruzaría esa línea. Una cosa eran los desprecios silenciosos, las miradas de desdén, los comentarios hirientes, pero esto era diferente. Esto dejaba marca. Dolores abrió los ojos como platos, sorprendida por la reacción de Clara. La seguridad que había mostrado segundos antes empezó a desvanecerse. Miró a su hijo, buscando apoyo, pero encontró solo confusión y decepción en su rostro. «¿La policía?», balbuceó, con una voz que ya no sonaba tan autoritaria. «No seas ridícula, muchacha. Esto es un asunto familiar. ¿Qué van a pensar los vecinos?». Clara ya estaba marcando el número. Conocía bien el procedimiento, no era la primera vez que intervenía en casos de violencia doméstica, aunque nunca pensó que tendría que hacerlo por su mejor amiga. «Me importa un comino lo que piensen los vecinos», respondió sin apartar la mirada de su teléfono. «Lo que me importa es que acabas de agredir físicamente a mi amiga, y eso es un delito en este país». Dolores empezó a cambiar de estrategia. Su rostro se transformó,
pasando de la indignación a una expresión casi suplicante. Solo fue una bofetada, por el amor de Dios. Era una simple reprimenda. Estas chicas modernas no saben lo que es la disciplina, señora, intervino Pablo, el marido de Clara, con voz calmada pero firme, no estamos en 1950. Nadie tiene derecho a golpear a otra persona, menos aún en su propia casa. Alejandro parecía estar en trance. Se pasaba las manos por el pelo una y otra vez, como hacía siempre que estaba nervioso. Finalmente, se acercó a mí y me abrazó. Lo siento tanto, cariño, me susurró al oído. No debí permitir que llegáramos a esto. La voz de Clara se elevó mientras hablaba con la operadora del 091. Explicaba con precisión lo ocurrido, dando nuestra dirección en lavapiés y describiendo la agresión. Su tono era profesional, como cuando presentaba un caso en el juzgado. Mencionó que éramos varios testigos y que yo, la víctima, estaba visiblemente afectada. Mientras tanto, Ramón y Lucía intercambiaban miradas incómodas. No sabían si debían irse o quedarse. Miguel, siempre pragmático, empezó a recoger los platos como si eso pudiera ayudar de alguna manera a calmar la situación. Dolores comenzó a entrar en pánico. La realidad de lo que había hecho y las consecuencias que podría enfrentar empezaban a caer sobre ella como una losa. Cambió completamente de actitud. Elena, por favor, me dijo, usando mi nombre por primera vez en toda la noche, quizás en meses. No dejes que llamen a la policía. Fue un error, estaba nerviosa. Tantas personas en casa, tanto ruido. Sabes que desde que murió tu suegro no estoy bien. Intentó acercarse a mí, pero Alejandro se interpuso. Mamá, creo que es mejor que te calmes y esperes en tu habitación. ¿Me estás echando? Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿A tu propia madre? Alejandro suspiró profundamente. No te estoy echando, pero acabas de golpear a mi esposa delante de nuestros amigos. No esperes que actúe como si nada hubiera pasado. Clara terminó la llamada y se acercó a mí. Ya vienen en camino, me informó, acariciándome el brazo. ¿Cómo te sientes? No lo sé, respondí sinceramente. Había pasado del shock a un extraño estado de calma. Es como si estuviera viendo todo desde fuera, como si le estuviera pasando a otra persona. Es normal, me aseguró. Es una reacción al trauma. Pero estamos aquí contigo. Dolores seguía intentando justificarse, ahora dirigiéndose a todos. Ustedes no entienden. Esta chica nunca ha sido suficiente para mi hijo. Siempre ha sido demasiado simple, demasiado común. Alejandro merece a alguien de su nivel. Mamá, basta ya, la voz de Alejandro sonó más firme de lo que nunca la había escuchado. Elena es mi esposa, la mujer que elegí. Si no puedes respetarla, entonces quizás deberíamos reconsiderar este arreglo de vivienda. Un silencio pesado siguió a sus palabras. Era la primera vez que Alejandro me defendía abiertamente frente a su madre, la primera vez que ponía límites claros. Pero Dolores no se rendía fácilmente. ¿Me estás amenazando con echarme? ¿A tu propia madre? Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Quién crees que pagó tu carrera? ¿Quién te consiguió ese trabajo en el bufete? Yo gané ese puesto por mis propios méritos, respondió Alejandro, con un deje de amargura. Y agradezco todo lo que has hecho por mí, pero eso no te da derecho a maltratar a mi esposa. El timbre sonó, interrumpiendo la discusión. Clara fue a abrir. A través de la puerta entreabierta, vi los uniformes azules de dos policías nacionales, un hombre de mediana edad con bigote canoso y una mujer joven de aspecto serio. Buenas noches, dijo el agente mayor cuando entraron al salón. Recibimos una llamada por un caso de agresión. Dolores palideció al verlos. Intentó recomponerse, adoptando su mejor pose de señora distinguida. Ha habido un malentendido, agente, comenzó, con voz melosa. Tuvimos una pequeña discusión familiar, nada más. Ya sabe cómo son estas cosas, a veces nos acaloramos un poco. La agente me miró directamente. ¿Es usted la persona agredida?
Me preguntó, ignorando a Dolores. Asentí, incapaz de hablar. ¿Puede contarnos qué ocurrió? Respiré profundo. Sentía todas las miradas sobre mí, las de mis amigos, preocupadas y solidarias, la de Alejandro, culpable y confusa, y la de Dolores, amenazante a pesar de su aparente mansedumbre. Estábamos cenando, comencé, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Mi suegra me insultó frente a todos, sugiriendo que no mantenía la casa limpia. Cuando le respondí que no era su sirvienta, se levantó y me dio una bofetada. Clara intervino, corroborando mi versión. Ramón, Lucía, Miguel y Pablo asintieron, confirmando los hechos. Incluso Alejandro, con voz quebrada, admitió que su madre me había golpeado sin provocación. Los agentes tomaron nota de todo. Nos pidieron nuestros DNIs y comenzaron a hacer preguntas más específicas. ¿Era la primera vez que ocurría algo así? ¿Habían existido amenazas previas? ¿Convivíamos todos en la misma casa? Mientras respondíamos, Dolores intentaba interrumpir constantemente, diciendo que todo era un malentendido, que estaba siendo tratada injustamente, que era una cuestión de familia. Pero los policías no parecían muy impresionados por sus excusas. Señora, le agradecería que esperara su turno para hablar, le dijo finalmente el agente de más edad, con tono severo. Dolores se calló, pero sus ojos echaban chispas. Sabía que estaba perdiendo el control de la situación, y eso la aterraba. Para alguien acostumbrado a dominar cada aspecto de su vida y la de los demás, esta sensación de impotencia debía ser insoportable. El agente mayor se apartó un momento con su compañera. Les vi consultar algo en una tablet que llevaban. Intercambiaron unas palabras en voz baja y volvieron con una expresión más seria de la que tenían antes. Cuando los oficiales regresaron, yo todavía temblaba. La adrenalina inicial había dado paso a una extraña mezcla de miedo y determinación. El salón, que horas antes rebosaba de risas y conversaciones, ahora parecía un escenario de teatro donde todos interpretábamos papeles para los que no estábamos preparados. El agente de más edad, que se había presentado como inspector Martínez, se aclaró la garganta. «Señora Dolores Sánchez Vidal, ¿correcto?», preguntó, mirando a mi suegra directamente. Dolores asintió con esa dignidad impostada que siempre utilizaba frente a las figuras de autoridad. «Sí, soy yo». Y como le explicaba, todo esto es un malentendido que estamos magnificando innecesariamente. El inspector intercambió una mirada con su compañera antes de continuar. Había algo en sus gestos, una tensión que iba más allá de la situación presente. «Señora Sánchez, además de la denuncia por agresión que vamos a registrar esta noche, debo informarle que al verificar su nombre en nuestra base de datos, hemos encontrado algo más». El salón quedó en completo silencio. Incluso el ruido de la calle parecía haberse apagado, como si el mundo entero contuviera la respiración. «¿De qué está hablando?», preguntó Dolores, y por primera vez desde que la conocía, detecté un ligero temblor en su voz. «Existe una orden de detención pendiente contra usted por un caso de fraude bancario de hace 7 años», explicó la agente más joven, consultando su tablet. «Caso 2874, B del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid». Dolores se puso blanca como el papel. Sus manos, siempre tan seguras, comenzaron a temblar visiblemente. Durante unos segundos, pareció incapaz de articular palabra alguna. «Tiene que ser un error», logró decir finalmente. Yo trabajé 40 años en el Banco Peninsular. Era directora de sucursal. Nunca. El inspector Martínez la interrumpió con tono profesional. «Los datos son claros, señora. Según nuestros registros, en 2018 se presentó una denuncia contra usted por apropiación indebida de fondos y falsificación de documentos. Se emitió una orden de detención, pero aparentemente usted cambió de domicilio y no pudo ser localizada». Alejandro dio un paso adelante, con el rostro desencajado. «¿De qué están hablando?». «Mi madre se jubiló honorablemente. Recibió una placa de reconocimiento y todo». «Hijo, no les hagas caso», suplicó Dolores, aferrándose al brazo de Alejandro. «Es un error informático, seguro. Sabes que yo jamás haría algo así». Pero había algo en su voz,
una nota de desesperación que ninguno de nosotros había escuchado antes. No sonaba como la Dolores autoritaria y segura de sí misma que conocíamos. Sonaba como alguien acorralado. Clara, siempre atenta a los detalles, intervino con su tono profesional. ¿Podrían proporcionarnos más información sobre ese caso? Como abogada, me sorprende que una orden de detención pueda quedar sin ejecutar durante tanto tiempo. El inspector asintió. Es una situación inusual, pero no única. Según nuestros datos, la investigación comenzó tras una auditoría interna del banco. Se detectaron irregularidades en la gestión de cuentas de clientes mayores, especialmente aquellos con problemas cognitivos o sin familiares cercanos. Hubo desvíos sistemáticos de pequeñas cantidades que, sumadas a lo largo de años, alcanzaban una cifra considerable. Cada palabra caía como una losa sobre todos nosotros. Yo miraba a Dolores y, por primera vez, veía más allá de la máscara de perfección que siempre llevaba. Veía miedo, veía culpa. La señora Sánchez fue citada a declarar, continuó la agente más joven, pero no se presentó. Cuando fueron a buscarla a su domicilio en Chamberí, habían desalojado el piso. Nos mudamos cuando murió mi padre, murmuró Alejandro, como hablando consigo mismo. Mamá dijo que el piso le traía demasiados recuerdos, que necesitaba un cambio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las piezas empezaban a encajar. La repentina mudanza de Dolores tras la muerte de su esposo, su insistencia en vivir con nosotros a pesar de que claramente me despreciaba, su negativa a usar tarjetas de crédito o a realizar trámites bancarios donde pudieran pedirle identificación. ¿Cuánto dinero?, preguntó Alejandro con voz temblorosa. ¿De cuánto estamos hablando? Según la investigación inicial, aproximadamente 180.000 euros a lo largo de 5 años, respondió el inspector, consultando nuevamente sus notas. Escuché a Miguel soltar un silbido bajo de asombro. Lucía se tapó la boca con la mano. Pablo, siempre tan comedido, negaba con la cabeza lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Dolores comenzó a llorar, primero en silencio, luego con sollozos entrecortados. No lo entendéis, decía entre lágrimas. Tu padre estaba enfermo, Alejandro. Los tratamientos experimentales eran carísimos y el seguro no los cubría. Hice lo que tenía que hacer para salvarlo. Papá murió de un infarto fulminante, replicó Alejandro, cada vez más confundido. Nunca estuvo enfermo, nunca necesitó tratamientos especiales. Porque yo lo cuidé. Gritó Dolores, perdiendo completamente la compostura. Tomaba medicación para el corazón durante años. Medicación carísima. ¿De dónde crees que salía el dinero para sus viajes a Suiza? ¿Para los especialistas? Alejandro retrocedió como si le hubieran golpeado físicamente. ¿Qué viajes a Suiza? Papá nunca salió de España. Odiaba volar. La sala quedó en completo silencio, solo interrumpido por los sollozos cada vez más histéricos de Dolores. Era como si un velo se hubiera descorrido, revelando una realidad completamente distinta a la que creíamos conocer. La agente más joven se acercó a Dolores y sacó unas esposas. Señora Sánchez, queda detenida por el delito de fraude bancario según la orden emitida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid. También será denunciada por la agresión presenciada esta noche. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. Tiene derecho a un abogado. Mientras la agente recitaba los derechos, Dolores pasó del llanto a la súplica, mirando directamente a Alejandro. Hijo, no permitas esto. Soy tu madre. Todo lo que hice fue por esta familia. No puedes dejar que me lleven. Alejandro parecía petrificado, incapaz de moverse o responder. Su mundo se estaba derrumbando ante sus ojos, y yo podía sentir su dolor como si fuera mío. Alejandro, por favor, insistió Dolores mientras la agente le colocaba las esposas. Diles que es un error. Tú eres abogado, puedes arreglar esto. Mi esposo cerró los ojos, respiró profundamente y luego dijo con voz quebrada, lo siento, mamá. No puedo ayudarte esta vez. Dolores cambió entonces de estrategia. Se volvió hacia mí,
con una expresión que jamás le había visto, suplicante, vulnerable. Elena, perdóname por lo de antes. Por todo. He sido injusta contigo. Pero no permitas que me lleven. Habla con tu amiga abogada, seguro que puede hacer algo. Me quedé inmóvil, sin saber qué decir. Una parte de mí sentía lástima por ella, otra parte recordaba cada humillación, cada comentario hiriente, cada mirada de desprecio que había soportado durante todo este tiempo. Clara se acercó a mí y me susurró: no tienes que decidir nada ahora. Esto va mucho más allá de lo que ocurrió esta noche. Tenía razón. La bofetada, aunque dolorosa, ya no era el centro de todo. La verdadera historia, mucho más complicada y oscura, apenas comenzaba a revelarse. Los agentes indicaron a Dolores que era hora de marcharse. Mientras la conducían hacia la puerta, ella comenzó a gritar, alternando entre súplicas y acusaciones. No pueden hacerme esto. Soy una mujer respetable. Toda mi vida dedicada a mi familia. Alejandro, no seas desagradecido. Todo lo que tenemos, lo conseguí yo. Verla salir esposada fue un momento agridulce que nunca olvidaré. Los gritos de Dolores resonaron en el pasillo del edificio, probablemente despertando a los vecinos, quienes seguramente se asomaron discretamente por sus mirillas para presenciar el espectáculo. La señora Dolores Sánchez, tan orgullosa de su estatus, de su supuesta integridad moral, salía ahora escoltada por 2 agentes de policía, con el maquillaje corrido por las lágrimas y la dignidad hecha pedazos. Por un lado, sentía una punzada de dolor al presenciar una escena tan dramática en nuestro hogar. A pesar de todo, era la madre de Alejandro, la mujer que lo había criado, la persona que le había dado la vida. Por otro lado, no podía evitar sentir cierta sensación de justicia. La mujer que siempre me había despreciado, que me había humillado tantas veces, que me había tratado como a una intrusa en mi propia casa, ahora enfrentaba las consecuencias de sus propios actos. Cuando la puerta se cerró tras ellos, un silencio espeso inundó la sala. Nadie sabía qué decir. Miguel fue el primero en reaccionar, sirviéndose un generoso vaso de vino. Creo que todos necesitamos esto, murmuró, pasando la botella. Alejandro permanecía de pie, mirando fijamente la puerta, como si esperara que todo hubiera sido una pesadilla y su madre fuera a entrar en cualquier momento con su habitual expresión de desdén. Pero no era una pesadilla. Era la realidad que durante años había permanecido oculta bajo capas de mentiras. Me acerqué a él y tomé su mano. Estaba fría, temblorosa. Lo siento mucho, Ale, le dije suavemente. Él me miró con ojos vidriosos, como si acabara de despertar de un trance. ¿Lo sientes? Su voz sonaba distante. Mi madre te ha estado tratando como basura durante 2 años. Te ha humillado, te ha despreciado, y esta noche te ha agredido físicamente. Y ahora resulta que además es una delincuente. ¿Y tú lo sientes? No supe qué responder. Era cierto. ¿Por qué me disculpaba? ¿Por qué sentía esa necesidad de consolar a alguien cuya familia me había hecho tanto daño? Clara se acercó a nosotros, siempre pragmática. Necesitan espacio para procesar todo esto, dijo, mirando al resto del grupo. Creo que deberíamos irnos. Ramón asintió inmediatamente. Por supuesto. Ha sido una noche intensa. Lucía empezó a recoger sus cosas, claramente incómoda. Llámame si necesitas cualquier cosa, ¿vale? Me dijo mientras me abrazaba. Miguel, siempre el más bromista del grupo, ahora parecía serio y reflexivo. Si necesitáis ayuda con cualquier cosa, ya sabéis dónde encontrarme. Pablo, el marido de Clara, se acercó a Alejandro y le puso una mano en el hombro. Tómate tu tiempo, compañero. Las revelaciones familiares siempre son duras. En menos de 10 minutos, todos se habían marchado. Clara fue la última en salir, no sin antes abrazarme fuertemente y susurrarme al oído: nunca te calles cuando alguien te haga daño. Esta noche has sido valiente, y estoy orgullosa de ti. Cuando cerramos la puerta tras ellos, Alejandro y yo nos quedamos solos en un piso que de repente parecía demasiado grande, demasiado silencioso. Necesito un whisky, dijo él,
dirigiéndose al mueble bar que había en el salón. No respondí. Lo observé mientras se servía un vaso generoso de Macallan 12, el whisky que reservábamos para ocasiones especiales. Supongo que descubrir que tu madre es una estafadora encaja en esa categoría. ¿Quieres uno?, me preguntó, levantando la botella. Negué con la cabeza. Alguien tenía que mantener la cabeza clara, y presentía que no sería él. Alejandro se sentó pesadamente en el sofá, mirando al vacío. Dio un largo trago y luego dejó escapar una risa amarga. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo, sin esperar respuesta. Siempre la admiré por su honestidad. La integridad es lo más importante en la vida, me decía constantemente. Un Sánchez nunca miente, nunca engaña, nunca toma atajos. Y todo este tiempo. Su voz se quebró al final. Verlo así, tan vulnerable, tan confundido, me partía el corazón. A pesar de todo lo ocurrido, lo amaba profundamente. Me senté a su lado, sin tocarlo, respetando su espacio. No podías saberlo, Ale. Nadie lo sabía. Debía haberlo sospechado, continuó, con la mirada perdida. Había señales. El cambio repentino de casa tras la muerte de papá. Su insistencia en manejar todo el dinero en efectivo. La forma en que evitaba cualquier mención de sus antiguos colegas del banco. Se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Y lo de los viajes a Suiza, papá nunca salió de España. Tenía pánico a volar. Todo el mundo lo sabía. ¿Cómo pude creerle? ¿Cómo pude ser tan ciego? El amor filial es así, respondí suavemente. Vemos lo que queremos ver en nuestros padres. Alejandro dio otro trago a su whisky, vaciando el vaso. Hizo amago de servirse otro, pero luego pareció pensárselo mejor. 360 euros, dijo de repente. ¿Qué? 360 euros. Es lo que me costó la placa que le regalé cuando se jubiló. Una placa de plata con una inscripción, a Dolores Sánchez, por 40 años de servicio intachable. Servicio intachable, repitió con amargura. Mientras robaba a ancianos enfermos. No supe qué decir. ¿Cómo consolar a alguien cuyo mundo acaba de desmoronarse? Y lo peor de todo, continuó, ahora con rabia en la voz, es cómo te ha tratado a ti. Desde el primer día. Siempre criticándote, siempre menospreciándote. Y yo, como un cobarde, nunca te defendí adecuadamente. Siempre buscaba el término medio, siempre evitaba el conflicto. Estabas atrapado entre dos lealtades, intenté justificarlo. No, me interrumpió con firmeza. No hay justificación. Debí haberte defendido. Debí haber puesto límites. Debí haberte elegido a ti, siempre. Se levantó y comenzó a caminar por la sala, pasándose las manos por el pelo una y otra vez. ¿Sabes lo que realmente me tortura? Que si esta noche no hubiera ocurrido, si no te hubiera golpeado frente a todos, si la policía no hubiera venido, seguiríamos igual. Ella seguiría tratándote mal, yo seguiría sin actuar, y todo este fraude seguiría enterrado. No podía contradecirlo. Probablemente tenía razón. Me acerqué a la mesa del comedor, donde las velas ya se habían consumido. La cena, que había preparado con tanto cariño, permanecía abandonada. La paella medio servida, las croquetas enfriándose en su plato, el vino en las copas. Tanto esfuerzo para una noche que debía ser perfecta. Pero quizás, en un extraño y retorcido sentido, sí había sido perfecta. Porque había cambiado todo. Voy a tener que ir a la comisaría mañana, dijo Alejandro, interrumpiendo mis pensamientos. Querrán tomarme declaración. Iré contigo, le respondí sin dudar. Él me miró con ojos cansados pero agradecidos. No te merezco. Me acerqué a él y tomé su rostro entre mis manos. No se trata de merecer, Ale. Se trata de estar juntos en lo bueno y en lo malo. Esto es lo malo, y lo superaremos. Lo abracé fuertemente, sintiendo como su cuerpo temblaba ligeramente. El hombre fuerte, seguro,
que siempre parecía tener respuesta para todo, ahora se desmoronaba entre mis brazos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó con voz quebrada. Lo primero, dormir un poco. Mañana pensaremos con más claridad. Acaricié la mejilla donde todavía quedaba el ardor del golpe de Dolores. Extrañamente, no sentía dolor, ni rabia, ni siquiera resentimiento. Solo sentía una extraña sensación de paz, como si un peso invisible hubiera sido levantado de mis hombros. No lloré esa noche. No tenía más lágrimas. Durante demasiado tiempo me había sentido pequeña, inadecuada, no merecedora del amor de Alejandro según los estándares imposibles de su madre. Pero ahora, mientras recogía los restos de lo que debió ser una cena perfecta, sentía algo nuevo creciendo dentro de mí. Una fuerza que no sabía que tenía. Sabía que ese era el inicio de una nueva etapa. Una en la que no permitiría más humillaciones, ni silencios forzados, ni miradas de desprecio. Una en la que Alejandro y yo tendríamos que reconstruir nuestra relación sobre bases más honestas, más equilibradas. Mientras limpiaba la mesa, encontré una servilleta con una mancha de vino que formaba una figura curiosa, casi como un camino que se bifurcaba. Me pareció una metáfora perfecta para lo que estábamos viviendo, un punto de inflexión, un momento de decisión. A veces, me dije, la justicia llega de las formas más inesperadas. Los días siguientes fueron extraños, como si viviéramos en una realidad alternativa donde las reglas habían cambiado repentinamente. La noticia del arresto de Dolores se difundió rápidamente entre la familia de Alejandro. Su tía Carmen, hermana de su padre, llamó llorando desde Valencia. Su primo Javier vino a visitarnos desde Zaragoza, más por curiosidad que por apoyo, sospecho. Algunos nos culpaban, especialmente a mí. Otros defendían a Alejandro, diciendo que él también era una víctima. Pero por primera vez, no me importaron esas opiniones. La primera visita a la comisaría fue tensa. Alejandro tuvo que declarar como hijo de la acusada, aunque dejó claro que desconocía completamente las actividades fraudulentas de su madre. Los oficiales fueron comprensivos pero firmes. El caso era serio: apropiación indebida de fondos de personas mayores, falsificación de firmas, manipulación de cuentas bancarias. La fiscalía estaba decidida a seguir adelante con los cargos. Tu madre probablemente irá a prisión, nos dijo Clara después de revisar el expediente que, como abogada, había podido consultar. El fraude está bien documentado y afectó a personas vulnerables. Los jueces no suelen ser indulgentes en estos casos. Ver a Dolores en el calabozo fue como contemplar a una extraña. Sin su habitual maquillaje perfecto, sin sus aires de superioridad, parecía más pequeña, más frágil. Nos miró a través del cristal con una mezcla de vergüenza y resentimiento. Todo lo que hice fue por esta familia, insistió, como un disco rayado. Por tu padre, por ti, por nuestro apellido. Alejandro la escuchó en silencio, con expresión indescifrable. Cuando salimos, caminamos varias calles sin decir palabra. Finalmente, en un banco del Parque del Retiro, rompió el silencio. No sé si podré perdonarla, dijo, con la mirada perdida en las hojas que caían de los árboles. No por el fraude, aunque eso es terrible. Sino por cómo te trató a ti. Por los años de desprecio. Por la bofetada. Le tomé la mano, sintiendo su calidez, su fuerza. No tienes que decidirlo ahora. El perdón, si llega, tomará su tiempo. Una semana después, Alejandro decidió buscar ayuda psicológica. Encontró a la doctora Martínez, una terapeuta especializada en traumas familiares, con consulta cerca de la Puerta del Sol. Nunca olvidaré lo nervioso que estaba antes de su primera sesión, como si fuera un niño en su primer día de colegio. ¿Y si descubro que soy como ella?, me preguntó mientras esperábamos en la sala de espera. No lo eres, le aseguré, apretando su mano. El simple hecho de que te preocupe ya demuestra que eres diferente. Las sesiones con la doctora Martínez comenzaron a dar frutos lentamente. Alejandro empezó a procesar su relación con su madre, a entender los patrones tóxicos que había normalizado durante años, a reconocer cómo había sido manipulado sutilmente para priorizar siempre los deseos de Dolores sobre los suyos propios, sobre los nuestros.
Nuestra relación fue sacudida hasta los cimientos, pero también se volvió más honesta después de esa noche. Las máscaras habían caído. Ya no necesitábamos fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Podíamos hablar de nuestros miedos, de nuestras frustraciones, de esos pequeños resentimientos que habían ido acumulándose como polvo en los rincones de nuestro matrimonio. Una tarde, mientras reorganizábamos el cuarto que había sido de Dolores para convertirlo en un pequeño estudio donde pudiera preparar mis clases, Alejandro encontró una caja escondida en el fondo del armario. Dentro había documentos bancarios, recibos antiguos y varias libretas con anotaciones detalladas de cantidades y nombres. Deberíamos llevar esto a la policía, dije, sintiendo un escalofrío al pensar en todas esas personas estafadas. Alejandro asintió, pero antes de cerrar la caja, sacó una fotografía amarillenta que estaba en el fondo. Mostraba a una joven Dolores, probablemente de unos 20 años, sonriendo genuinamente junto a un hombre que debía ser el padre de Alejandro. Se veían felices, despreocupados, enamorados. A veces me pregunto qué pasó con esa mujer, murmuró Alejandro, pasando el pulgar por la imagen descolorida. ¿En qué momento se convirtió en la persona que conocimos? Decidí retomar cosas que había dejado de lado por miedo o por agradar a los demás. La primera fue mi escritura. Antes de conocer a Alejandro, solía escribir cuentos para niños. Nada publicado, solo historias que compartía con mis alumnos de primaria. Dolores siempre había despreciado esa afición, llamándola pasatiempo de quien no tiene nada mejor que hacer. Empecé con un cuento sobre una niña que encontraba un pájaro herido y lo cuidaba hasta que pudiera volar de nuevo. Lo escribí en las tardes, después de mis clases en el colegio público del barrio, sentada en ese nuevo estudio que antes había sido territorio enemigo. Fue como recuperar una parte de mí que había estado dormida. También volví a salir con mis amigos sin sentir culpa. Antes, cada salida venía acompañada de los comentarios ácidos de Dolores, otra vez con tus amiguitos, como si fueras una adolescente, ¿no tienes responsabilidades en casa? Mi hijo trabaja todo el día y tú te vas de copas. Ahora podía quedar con Clara para tomar un café en la Mallorquina, o ir al cine con Miguel y su nuevo novio, sin esa mochila invisible de remordimiento. Alejandro también cambió. Era como si hubiera rejuvenecido, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Empezó a llegar más temprano del bufete, a proponer planes espontáneos, a reír más a menudo. Una noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante de tapas en La Latina, me tomó de la mano y me dijo: «Gracias por no rendirte conmigo». ¿A qué te refieres? A que cualquier otra persona habría salido corriendo después de conocer a mi madre. Después de ver cómo te trataba, y cómo yo no te defendía como debía. Gracias por quedarte, por luchar por nosotros. Sentí lágrimas formándose en mis ojos, pero eran de emoción, no de tristeza. Te amo, Alejandro Sánchez. Con tu historia, con tus cicatrices, con todo lo que eres. El juicio contra Dolores llegó 6 meses después de aquella fatídica cena. Fue un proceso rápido, ya que las pruebas eran contundentes y ella finalmente decidió declararse culpable, probablemente aconsejada por su abogado para obtener una sentencia más leve. Aún así, le impusieron 5 años de prisión, aunque con posibilidad de reducción por buena conducta. Alejandro decidió asistir solo al juzgado el día de la sentencia. Regresó a casa en silencio, con los ojos enrojecidos, pero también con una extraña paz. Se acabó, dijo solemnemente, mientras se servía una taza de té. ¿Cómo te sientes? Se quedó pensativo un momento, mirando el vapor que se elevaba de la taza. Como si hubiera cerrado un capítulo muy largo y doloroso. Como si por fin pudiera empezar a escribir uno nuevo. 2 semanas después, organizamos otra cena. Los mismos amigos, la misma mesa, las mismas velas. Pero todo lo demás era diferente. No había tensión en el ambiente, no había miradas de reojo hacia una puerta cerrada, no había miedo a que algo o alguien estropeara la velada. Preparé paella nuevamente, casi como un acto de exorcismo. Esta vez, mientras cocinaba, Alejandro me ayudaba, cortando verduras, probando el caldo, robándome besos cuando pasaba a su lado. La música sonaba alta, nuestras risas más aún. Cuando nuestros amigos llegaron, el ambiente era completamente distinto.
Hablamos, comimos, brindamos por el futuro, sin que el fantasma de Dolores se interpusiera entre nosotros. En un momento de la noche, Clara me llevó a un rincón con la excusa de mostrarme las fotos de su reciente viaje a Grecia. «Estás diferente», me dijo, observándome con atención. «Más, tú». Sonreí, entendiendo perfectamente a qué se refería. Me siento yo de nuevo. Como si hubiera recuperado algo que perdí en el camino. Hoy, mientras escribo esto en mi estudio, con la ventana abierta dejando entrar la brisa primaveral de Madrid, miro hacia atrás y me doy cuenta de que la vida nos da lecciones de maneras dolorosas, pero necesarias. Aquella noche que planeé con tanta ilusión, y que terminó de forma tan dramática, no fue un final. Fue mi renacimiento. Dolores sigue en prisión. Alejandro la visita ocasionalmente, aunque cada vez con menos frecuencia. Es un proceso, me dice. Un delicado equilibrio entre el respeto al vínculo familiar y el cuidado de su propia salud mental. En cuanto a mí, acabo de recibir una noticia que cambiará nuestras vidas para siempre: estoy embarazada. Cuando le di la noticia a Alejandro, lloró como nunca lo había visto llorar, con una mezcla de alegría, miedo y esperanza. Seremos diferentes, me prometió, con las manos sobre mi vientre aún plano. Romperemos el ciclo. Y le creo. Porque si algo aprendí de todo esto, es que siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo, para sanar, para construir algo mejor sobre las ruinas de lo que se ha derrumbado. A veces pienso en la Dolores de la fotografía amarillenta, esa joven sonriente que alguna vez tuvo sueños, esperanzas, quizás incluso una visión diferente de la vida. Me pregunto en qué momento se perdió, en qué momento la amargura comenzó a corroerla por dentro hasta convertirla en la mujer que conocí. Y me hago una promesa silenciosa: nunca permitiré que el resentimiento, el miedo o la inseguridad me conviertan en alguien que no reconozco. Nunca olvidaré quién soy, ni lo que realmente importa. Porque al final, lo único que realmente tenemos es nuestra propia verdad, nuestra capacidad para amar genuinamente, para perdonar a los demás y a nosotros mismos, y para comenzar de nuevo cada vez que sea necesario. Y mientras siento la nueva vida que crece dentro de mí, sé que este es solo el comienzo de nuestra verdadera historia.